noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas sesiones que son quincenales de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. El día de hoy tengo mucho gusto de presentarles al doctor Adrián Ceballos López. Él es hematólogo, él estudió medicina interna y tiene la subespecialidad en hematología y alta especialidad en trasplantes en hematología en el Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y además es actualmente presidente del Colegio de Hematología de Yucatán. Y él me ayudará a coordinar esta sesión, que es muy interesante para los gastroenterólogos, pues es un problema que nos encontramos con frecuencia y a veces no sabemos qué hacer con esto de la anemia por deficiencia de hierro. Y esta sesión será impartida por un gran amigo que muchos de ustedes deben de conocer, el doctor Pablo Luna, y él es médico de los servicios de gastroenterología y endoscopía del Hospital Alemán de Buenos Aires, Argentina, y miembro de la Sociedad de Gastroenterología y de ENDIVA, Endoscopía de Buenos Aires, Argentina, y también es docente de la Escuela de Graduados de la SAGE. Doctor Adrián Ceballos López. Buenas noches, doctora Icaza. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir este foro con ustedes. Me pidieron que presente a la doctora Icaza, pero pues ya saben, la doctora gastroenteróloga y es la presidenta actual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, orgullosamente con Green Card yucateca, ya lleva bastantes años con nosotros y con una gran trayectoria aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y pues estamos con manteles largos presentando al doctor Luna, que nos va a hablar de un tema muy interesante de cómo tratar de optimizar los productos sanguíneos en esta pandemia, en donde lo que estamos escuchando en todas partes del mundo es la disminución hasta del 80% de la donación que hay de manera altruista, y esto es un problema para todas las especialidades. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Adrián. Y pues dejamos al doctor Pablo Luna con la palabra para iniciar la conferencia. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Bueno, gracias. Muestro primero la cara antes que la presentación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Juro que me gustaría como 100 veces más estar con ustedes y compartiendo esto así cara a cara, porque es lo más lindo de todo. Pero bueno, vivimos la época que vivimos y la circunstancia que vivimos, y estoy convencido de que esto es mucho mejor que nada. Entonces, yo me voy a dedicar ahora, voy a comenzar esta charla que es un tema que a mí personalmente me interesa y encuentro cada vez más fascinante, y espero poder ser capaz de transmitirles un poquito de mi entusiasmo a ustedes. Voy a compartir entonces la pantalla, espero que estén viendo bien. Vamos a hablar, como decían mis presentadores, del manejo de la anemia ferropénica en el sangrado digestivo en los tiempos del coronavirus. Esos son mis cortos conflictos de interés, y yo voy a empezar por tratar de transmitirles la enorme magnitud que tiene el problema de la anemia. Del total de la población del mundo, 7.500 millones, la tercera parte padece anemia, y la mitad de estas anemias son anemias por déficit de hierro. Son 1.240 millones de personas que padecen esta enfermedad. Imaginen la población de todo su país, de México, de norte a sur, de este a oeste, multiplíquenlo por 10 y ahí tienen una idea cuantitativa de lo que es la anemia por déficit de hierro. Y yo quiero darles también una idea cualitativa del problema. Y de acuerdo al estudio de carga global de enfermedad del año 2016, publicada en el Lancet del 17, la anemia ferropénica es una de las 5 principales causas de años vividos con discapacidad, de años que la gente pierde de vivir con salud. Lumbalgia, migraña, pérdida de la audición, anemia por déficit de hierro y depresión son las 5 principales causas. Y la anemia por déficit de hierro es la primera causa en mujeres. Y si nosotros contemplásemos solamente a la anemia ferropénica, estaríamos mirando una parte nada más de la situación,
porque por cada anémico ferropénico probablemente haya 2 o 3 sujetos con ferropenia que aún no han manifestado anemia. Entonces, la anemia es solo una de las manifestaciones de la ferropenia. Es una manifestación tardía de la ferropenia. El cuerpo va a agotar sus depósitos de hierro antes de entrar en anemia. La ferropenia en sí misma ocasiona síntomas y tiene consecuencias, y tenemos que aprender entonces a respetarla como una entidad propia y a entender que merece tratamiento. Y acá yo pongo una banderita, un red flag, como dicen los sajones, porque los gastroenterólogos somos cazadores de signos de alarma, somos cazadores de red flags. Tenemos frente a nosotros un paciente dispéptico y pensamos si no tendrá un cáncer de estómago. Y tenemos un paciente con una alteración del ritmo evacuatorio y pensamos que tiene un cáncer de colon. Y de la misma forma, la anemia es un signo de alarma para nosotros. Y yo pienso entonces que si aprendemos a entender y a buscar la ferropenia, quizás en algunos pacientes ganemos meses para arribar más temprano a los diagnósticos. Y decíamos entonces de la importancia del hierro. Nosotros pensamos en hierro, los gastroenterólogos, y pensamos en hemoglobina, y si pensamos muy fuerte, pensamos en la mioglobina, que almacena el hierro, que almacena el oxígeno en los músculos, pero tenemos que tener en cuenta que hay más de 200 enzimas en el cuerpo que precisan el hierro para actuar. Entonces, el déficit de hierro en sí va a tener una miríada de manifestaciones en la maduración celular, en la función inmune, en el metabolismo de energía, en el rendimiento en el trabajo y en el ejercicio. Y lo que no quiero dejar de mencionar es el embarazo, porque para la salud de la mujer embarazada y del niño es fundamental el hierro y la ausencia de anemia. Entonces, ¿cuál es el punto de contacto entre la gastroenterología y la anemia ferropénica? O sea, ¿por qué estoy yo acá en este momento y no hay otro especialista? Y si nosotros vamos a leer cuáles son las causas que están relacionadas con la ferropenia y la anemia, vamos a ver que en sitios pobres, en países en desarrollo, la alimentación deficiente es muy importante, especialmente en las poblaciones más vulnerables, que son siempre niños y embarazadas, y también la pérdida de sangre por parásitos intestinales, que yo en Buenos Aires no veo, pero en los trópicos es una entidad en sí misma. En sitios más desarrollados, en sitios con más disponibilidad, la pérdida crónica de sangre es sumamente importante, y esta pérdida crónica es ginecológica en mujeres en edad fértil, pero fundamentalmente digestiva en hombres de todas las edades y en mujeres posmenopáusicas. También está la malabsorción. Conocemos ejemplos como, por ejemplo, la enfermedad celíaca y ciertos hábitos alimentarios que, por lo menos en la Argentina, el veganismo en gente joven y muchas veces en chicas jóvenes que menstruan es cada vez más frecuente de encontrar. La fuente más frecuente de sangrado es el tracto gastrointestinal y se calcula que aproximadamente las 2/3 partes de los pacientes con anemia ferropénica presentan alguna lesión digestiva. Les quiero mostrar las guías británicas de manejo de la deficiencia de hierro de la Sociedad Británica de Gastroenterología, y fíjense ustedes que entre las patologías que contribuyen al déficit, a la anemia por déficit de hierro, tenemos un pequeño apartado con la pérdida ginecológica y, bien por los ingleses, 5% relacionadas con donación de sangre, y todo el resto son nuestros gastroenterólogos. Son fundamentalmente pérdidas crónicas y patología malabsortiva. Los gastroenterólogos nos encontramos todos los días con algún paciente anémico. Nuestros pacientes celíacos, nuestros pacientes con un bypass gástrico, nuestros pacientes que sangraron, nuestros pacientes con inflamatorias, y además nos remiten pacientes anémicos para estudiarlos, para hacerles una endoscopía, para hacerles una videocápsula. Entonces, mi pregunta retórica es si somos conscientes de la especialidad de la importancia de nuestra especialidad en el terreno de la anemia. Y yo creo que no somos tan conscientes como deberíamos ser. Hablábamos hace un rato de 1.240 millones de pacientes de sujetos, porque son sujetos que andan por la vida con anemia ferropénica. Y como casi todo en el mundo no está
muy democráticamente distribuido, y mucha de esta gente es gente muy pobre que vive en lugares muy pobres, donde jamás siquiera van a acceder a un médico, y menos aún a un especialista hematólogo que se interese por la anemia. Entonces, la mayoría de los sujetos que tengan la suerte de acceder a un médico van a llegar a un gastroenterólogo, a un clínico, a un ginecólogo, a un nefrólogo. Entonces es muy importante que nosotros especialistas, en el caso nuestro gastroenterólogos, pero los otros especialistas también, que tengamos presente que si nosotros no diagnosticamos la situación del paciente y no tratamos la situación, o por lo menos no vamos llevando el paciente hacia alguien que sea capaz de tratarlo, lo más probable es que ese paciente siga con su anemia y su ferropenia por el resto de su vida, con todo lo que ello implica en cuanto a morbilidad y mortalidad. Dicho todo esto, como introducción, me meto en la parte a la que me llamaron, que es el manejo de la anemia ferropénica en el sangrado digestivo. Y vamos a hablar de un par de herramientas diagnósticas básicas que todos conocemos, pero que a veces tenemos medio así polvorientas guardadas en una caja. Entonces, primera cosa importante, hemoglobina. Según definición de la OMS, si un hombre tiene menos de 13 gramos por decilitro de hemoglobina está anémico, una mujer 12, una mujer embarazada 11. Los hematólogos van a decir que es una definición medio antigua, que probablemente deberíamos requerir una concentración de hemoglobina un poco más alta, sin olvidar que por cada 1000 metros por encima del nivel del mar que vivamos, vamos a precisar 1 gramo por ciento más de hemoglobina para no estar anémicos. Pero 13, 12, 11 es una buena mnemotecnia. Índices hematimétricos. Todos los hemogramas que recibimos van a tener un volumen corpuscular medio y una hemoglobina corpuscular media. Y la anemia ferropénica, si bien no es siempre, es muy frecuentemente microcítica e hipocrómica. Y este RDW, que expresa la dispersión de diámetro, la dispersión de tamaño de los glóbulos rojos, va a estar característicamente elevada en la anemia ferropénica. La ferritina, la proteína C reactiva y la saturación de transferrina son las otras 3 herramientas que quiero repasar con ustedes. La ferritina sérica refleja a la ferritina tisular, que es la proteína que almacena hierro, y puede indicar ferropenia en el caso de los que van a ser nuestros pacientes de la noche de hoy, pero también sobrecarga en un paciente con una hemocromatosis. Una ferritina menor de 30 nanogramos por mililitro, una ferritina sérica menor de 30 nanogramos por mililitro, es 100% específica para déficit absoluto de hierro. Y, como casi todo en la vida, no es perfecta, ya que la ferritina puede confundirnos en la anemia relacionada con la inflamación. La ferritina es un reactante de fase aguda y, como tal, lo mismo que la PCR, lo mismo que el fibrinógeno, puede encontrarse elevada en distintas patologías. Infecciones, autoinmunidad, cáncer, diabetes no controlada, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Entonces, en aquellos sujetos con condiciones inflamatorias, una ferritina menor a 100 es indicativa de ferropenia, ya no 30, sino 100. Y en estos pacientes quizás sea especialmente tener en cuenta a la saturación de transferrina, que cuando baja por debajo del 20% o 0,2, de acuerdo a como lo expresa el laboratorio, también es un indicador de que estamos frente a un paciente que padece déficit de hierro. Y para continuar, más que seguir con una clase un poco árida, me pareció interesante presentarles el diagnóstico y el tratamiento en base a pacientes, que son, estos 2 pacientes son pacientes reales y van a ser muy parecidos a muchos pacientes que ven ustedes todas las semanas en sus consultorios, en sus hospitales. El primero es un hombre de 53 años que llegó a mi consultorio con cara de pánico y un hemograma en la mano. Este señor, que tenía una anemia, que se había descubierto en un análisis de rutina, juraba sentirse bien, no tener ningún antecedente patológico de importancia, no tomar ninguna medicación prescripta por el médico,
no haber visto nunca sangre en sus deposiciones ni de ninguna otra forma, pero este señor resulta que el final de la historia es que había visto una propaganda que no es esto que apareció en un diario en la década de 1930, sino una propaganda de televisión que aparecía en la Argentina hace un par de años, donde había gente que llegaba muy cansada de trabajar a la noche y se tiraba en el sillón a ver tele, y los amigos los invitaban a irse de fiesta y ellos no querían, entonces se tomaban una cafeaspirina y al ratito estaban saltando y bailando. Entonces, nuestro paciente vio esta propaganda y en una actitud muy argentina pensó, si una es buena, 2 van a ser mejor, y tomó durante 2 años 2 cafeaspirinas cada noche que volvía del trabajo. Y el resultado final es nuestro paciente pálido y con mucho miedo. Y el hemograma que nuestro paciente tiene es este. Se los dejo observar un minuto, menos porque no tenemos tanto tiempo. Nos vamos a fijar primero en la hemoglobina, 8 gramos de hemoglobina, es una anemia de moderada a severa. Nos fijamos los índices hematimétricos y vemos que el paciente tiene una anemia microcítica e hipocrómica, y si nos fijamos en la dispersión de tamaño de los glóbulos rojos, está característicamente aumentada como está en los pacientes de anemia ferropénica, que es a lo que nos vamos dirigiendo. Entonces, ahora estamos en el momento en que tenemos que caracterizar esta anemia. Y yo voy a hacer una pregunta y los voy a dejar pensar unos segunditos antes de contestar. Imaginen que en el hospital tenemos muy poco dinero y que podemos pedir solamente una determinación en sangre para caracterizar esta anemia. Piensen un segundo cuál sería. Y yo creo que si desempolvamos las herramientas, estén pensando en la ferritina. Y de hecho nuestro paciente tiene una ferritina de 6 nanogramos por mililitro, bien por debajo de 30, bien característica de ferropenia. Pero yo les mentí, teníamos un poquito más de dinero, entonces pedimos una saturación del 3%, bien por debajo de 20, y una proteína C reactiva normal, porque nuestro paciente es un paciente sano que simplemente se anemizó tomando aspirinas inútilmente. Entonces, este cuadrito que yo lo uso cuando hago más bien un taller, sirve simplemente un poco como recordatorio. Ustedes ya a esta altura, con todos estos parámetros, saben que nuestro paciente tiene una anemia ferropénica, no tiene una anemia de los trastornos crónicos o de la inflamación porque no tiene ninguna inflamación, tiene una PCR normal, y no tiene una talasemia porque este señor, hasta el último hemograma que se hizo antes de tomar la aspirina, tenía una hemoglobina de 15 gramos por decilitro. Entonces, otra opción no existe. Nuestro paciente es una anemia ferropénica pura. Y cuando tenemos que pensar en manejar la anemia ferropénica en los pacientes con hemorragia digestiva, hay 3 puntos a tener en cuenta. El primero, tratar la fuente de sangrado. El segundo, reponer hierro para corregir la anemia y para replesionar los depósitos. Ambas cosas. Y el tercero, que yo considero un as en la manga, que considero la última alternativa, es la posibilidad de transfundir glóbulos rojos, siempre con criterio restrictivo, como dicen todas las sociedades médicas del mundo. Entonces, nuestro paciente, tan asintomático no estaba. Cuando uno le empieza a preguntar, dice que llegaba a la noche a la casa agotado, que le costaba mucho concentrarse, que se le caía el pelo, y que cuando subió al consultorio, yo tengo consultorio en el primer piso en el hospital, como había mucha gente esperando en el ascensor, subió un piso por la escalera y, como decimos nosotros, llegó al consultorio escupiendo los pulmones. O sea, el paciente con una anemia de estas características tiene relativamente pocos síntomas porque se ha instalado lentamente, pero buscando el síntoma se lo encuentra. Tiene entonces una hemoglobina pre-época de aspirina de 15 gramos por ciento, una hemoglobina actual de 8, una anemia microcítica e hipocrómica con una ferritina casi inexistente y una PCR normal. Tratar la causa, sí. Le pedimos, por favor, que deje de tomar aspirina y como está muy asustado, probablemente lo haga. ¿Tenemos que reponer hierro? Obviamente sí. ¿Y este paciente? ¿Alguien lo transfundiría? Puse muy rápido el no. Y la respuesta es no, porque este señor es un hombre relativamente joven, sano, pausisintomático, con 8 gramos de hemoglobina, y no tenemos ninguna necesidad de transfundirlo, y dándole hierro va a corregir en tiempo y forma
su hemoglobina y sus depósitos. Primer miedo de los gastroenterólogos. ¿Cuánto hierro le voy a dar? Que si le doy poco y no alcanza, que si le doy mucho y ahora el paciente va a tener una hemocromatosis. No tengan miedo, como dice acá Albert Einstein, esto no es ciencia de cohetes, esto no es muy difícil de calcular. Yo voy a poner una diapositiva que me prestó mi amiga hematóloga de la ciudad de Córdoba, acá en Argentina, Ceci Brax, donde a ojo de buen cubero, en la masa eritrocitaria circulante tenemos más o menos 2.000 miligramos y en reservas en la médula ósea más o menos 1.000. Nuestro paciente, que en lugar de 15 de hemoglobina tiene 8, le están faltando más o menos 1.000 y como tiene básicamente agotados sus depósitos en médula, le faltan otros 1.000, entonces probablemente estemos cerca de los 2.000 miligramos de déficit. Pero si uno quiere ser más matemático, tiene la fórmula de Ganzoni, que acá la tienen en pantalla. La fórmula de Ganzoni tiene su utilidad, pero casi todos los expertos coinciden en que suele subestimar un poquito la reposición de hierro que tenemos que hacer. Nuestro paciente precisaría, según Ganzoni, 1.500 miligramos. Hace un tiempito, la gente que hace inflamatorias probablemente conozca este trabajo que se llama Fergicor, que es un trabajo de anemia en pacientes con enfermedad inflamatoria. Y en el Fergicor, los autores diseñaron esta tabla de doble entrada en la cual, de acuerdo a la hemoglobina del paciente, más o menos de 10, y el peso del paciente, más o menos de 70, sabemos con esta tabla que tenemos que darle 1.000, 1.500 o 2.000 miligramos de hierro para cumplir nuestro objetivo de mejorar la hemoglobina, normalizar la hemoglobina y reponer los depósitos. Y siempre se dijo, esto probablemente sirva un poco para todos. Y la Sociedad Española de Gastro saca en estas guías que se llaman Prodigest, de las cuales voy a hablarles ahora un segundo, una tablita de doble entrada muy, pero muy parecida a la que proponían los autores de Fergicor. Estos protocolos Prodigest, que son protocolos para mejorar la gestión de distintas patologías digestivas, están libres de encontrar y de bajar en la página de la Sociedad Española de Gastro y son realmente, este trabajo de anemia en el sangrado es brillante y hay anemia en cirugías que está buenísimo, o sea, tienen ahí una fuente de información maravillosa. Les recomiendo fuertemente leer este capítulo de Prodigest. Segunda pregunta, ya nos sacamos el miedo, sabemos cuánto le tenemos que dar y la pregunta que sigue es si el hierro va a ser por vía oral o por vía endovenosa. Y la vía oral la conocemos todos y todos en algún momento hemos recomendado un hierro oral que es barato, que es práctico, el paciente se lleva la cajita a su casa y se toma el comprimido y no tiene que ir a ningún lugar más. Pero lo que pasa es que el hierro oral tiene fundamentalmente dos limitaciones. Una es la tasa de absorción. Por más anémico y ferropénico que esté un paciente, no va a absorber en promedio más de 5 miligramos diarios de hierro. Entonces, nuestro paciente con un conservador cálculo de 1.500 miligramos y mintiendo también porque no estamos diciendo que va a perder fisiológicamente 1 miligramo de hierro por día, le llevaría casi un año llegar a la reposición de hierro que precisamos. Y el otro problema que los que hemos recetado hierro conocemos, hierro por boca, es la mala tolerabilidad. Este es un metaanálisis que hace alusión al hierro sulfato, al sulfato ferroso por vía oral, y fíjense que los efectos adversos digestivos fueron muy frecuentes y resultaron en la no adherencia en el 50% de los pacientes tratados. Estos pacientes pueden tener náusea, diarrea, constipación más frecuentemente, dolor abdominal, meteorismo, gusto a metal en la boca y heces negras que no son en sí misma un peligro, pero sí es un peligro cuando se las interpreta como una nueva melena y estos pobres pacientes terminan haciéndose una nueva endoscopía, no porque sangraron, sino porque tomaron hierro. Y aquí están las indicaciones del hierro endovenoso. Este es otro paper para leer, es de una hematóloga italiana que se llama Clara Camaschella, que parece que escribiera para gastroenterólogos, pues yo les juro que es
una belleza como está tratado el tema y es sumamente, sumamente entendible aunque uno no sea hematólogo. Y ella nos dice condiciones que ameritan el hierro endovenoso: la intolerancia al hierro oral, la refractariedad al hierro oral, que puede estar dada en un paciente celíaco, en un paciente con un bypass gástrico, pero también puede ocurrir por algún motivo que no sabemos exactamente, pero cuando un paciente en 4 semanas de ferroterapia oral no eleva por lo menos 2 gramos por ciento la hemoglobina, probablemente ese paciente ya esté precisando hierro endovenoso porque sea refractario. Las anemias severas requieren hierro endovenoso porque tienen que mejorar rápidamente, no tienen ese año para hacer el tratamiento. El segundo y tercer trimestre del embarazo, porque estas mujeres y sus fetos precisan reponer ese hierro rápidamente. Los pacientes que van a recibir eritropoyetina, porque van a precisar de golpe mucho hierro, y si no les damos hierro van a hacer una ferropenia funcional. Los pacientes que pierden sangre más rápido de lo que el hierro oral puede ayudar, sangrado menstrual abundante, nuestros pacientes con watermelon stomach o con angiectasias que pierden hierro tan rápido que precisamos darles endovenoso, si no podemos tratar la condición. Otros, como la anemia en los posoperatorios, el fallo de bomba, que responde no en sí a la mejoría de la anemia, sino simplemente a la mejoría de la ferropenia en función sistólica. Y yo agregaría a los pacientes que tienen una cirugía programada. Hoy, un paciente que va a ir a una cirugía programada en la cual puede perder sangre, no debería llegar jamás anémico y ferropénico a la cirugía. Y esto es uno de los pilares de lo que se llama Patient Blood Management, que yo creo que es una de las tendencias más interesantes que todos los gastroenterólogos también tendremos que conocer. Entonces, ¿qué 2 hierros tenemos fundamentalmente para el tratamiento? Uno es el hierro sacarato. El hierro sacarato viene en ampollas de 100 miligramos, podemos dar 2 ampollas por día, 200 miligramos por día, un máximo de 600 miligramos por semana. Entonces nuestro paciente tendría que ir 8 veces al hospital de día a darse hierro y tardaría unas 3 semanas en completar el tratamiento. El hierro carboximaltosa, en cambio, permite dosis de hasta 100 miligramos, hasta 1000 miligramos por dosis. No tiene que ser más de 15 miligramos kilo. Y entonces, en nuestro paciente, que pesa 80 kilos, con 1500 miligramos calculados por Ganzoni, le daríamos 2 infusiones, una de 1000 y una de 500, si calculamos por tabla, una de 1000 y otro de 1000, día 0 y día 7, y en 2 visitas al hospital terminó su tratamiento. Y el último, hágalo usted mismo, tiene que ver con la administración del hierro. Yo trabajo en un hospital que tiene todas las especialidades y soy muy amigo de los hematólogos, entonces con este tratamiento levanté el teléfono y le dije a una amiga mía, Claudia, tengo un paciente con 8 gramos de hemoglobina, con 4 de ferritina, que ha perdido por tomar aspirinas, te lo mando para reponerlo. Pero no todos tienen la misma suerte que yo. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer la reposición de este paciente, haríamos 2 infusiones de 1000 miligramos. Cada una de estas 2 ampollas que constituyen los 1000 miligramos se diluirían en un máximo de 250 mililitros de solución fisiológica, cloruro de sodio 0,9%, y se infundirían en 15 a 30 minutos como máximo. Los hierros modernos son distintos a los hierros que nos dan miedo, al hierro Dextran. No hace falta dosis de prueba, no hace falta premedicación. El paciente recibe la infusión, que en general es muy bien tolerada. Luego de la infusión, lavamos un ratito la vena y mientras el paciente le sacamos la vía, le ponemos su gasita y su tela adhesiva, el paciente se viste y hace los trámites, ya pasó la media hora que tiene que estar en observación luego de la infusión. El hierro ha de pasarse, por lo menos este es el concepto clásico que yo tengo todavía, no en la casa o en un consultorio sin las medidas esenciales, sino en un hospital de día o en un centro adecuado por si existiera una de las raras reacciones que pueden haber. En resumen, nuestro paciente tenía una anemia ferropénica secundaria a la lesión digestiva por AINES, cesó los antiinflamatorios,
recibió hierro por vía endovenosa que ingresó instantáneamente, comenzó a actuar a los poquitos días y en un par de semanas ya vamos a ver la mejoría en el nivel de hemoglobina. Entonces, los dejo respirar hondo 2 veces, yo voy a tomar un traguito de agua. Y vamos al segundo caso. El segundo caso es un señor de 73 años, un paciente simpatiquísimo. Yo lo conocí entrando a la unidad de endoscopía, sentado en la cama, conversando con todo el mundo. Este señor, hipertenso leve, medicado con enalapril, dislipémico, medicado con una estatina. Nunca iba al médico, pero tenía un montón de amigos médicos. Y este que está acá al fondo, de Colorado, es un amigo del traumatólogo. Entonces, nuestro paciente recibía además 100 miligramos por día de aspirina que le dijo un amigo médico que mejor tomara. Jugando al golf, tiene un feo lumbago, el amigo traumatólogo lo manda a la casa y le dice, tómate los antiinflamatorios que encuentres en tu casa. Y el paciente encontró 2 tipos de antiinflamatorios, uno de ellos además con corticoides, y además seguía tomando su aspirina. Y además nadie pensó jamás en protegerle el estómago. A los pocos días entra con melena y con mareos, y en lo que encontramos en la endoscopía es una úlcera que había sangrado, que ya tiene una suciedad hemática en el fondo de la úlcera. El paciente había ingresado, se había colocado un goteo de inhibidor de bomba en la guardia, hicimos la endoscopía y lo mandamos a una unidad crítica de observación con los inhibidores de la bomba de protones, acá colgando la bombita de infusión. El señor estaba contento, estaba acá con la esposa que ya lo estaba visitando, y nuestro paciente es este. Nuestro paciente tenía un hemograma del mes anterior con 15 gramos por ciento de hemoglobina, una hemoglobina postsangrado de 8, índices hematimétricos 8,5, índices hematimétricos normales, eran normocítico, normocrómico, porque este paciente no estaba anémico antes. Este paciente perdió todo rápido, entonces lo que hizo fue diluir los glóbulos rojos que tenía de antes. Midiendo ferritina, la ferritina era normal, la PCR era normal, y la causa ya la tratamos. Inhibidores de la bomba de protones, endoscopía, si es necesario tratamiento endoscópico, e internación. ¿Pero va a precisar nuestro paciente hierro? Sí. ¿Va a precisar nuestro paciente transfusión? Vamos a dejarlo para dentro de un ratito, porque eso creo que va a ser el punto más interesante de nuestro paciente. Entonces, vamos al hierro. ¿Hierro oral o hierro endovenoso? Y aprovecho para mostrarles este artículo nuevito del Alimentary del año pasado. Trae al clínico aleatorizado hierro intravenoso versus hierro oral para el tratamiento de la anemia luego de un sangrado digestivo agudo. Es un artículo español en el cual el objetivo es comparar la eficacia y seguridad de hierro carboximaltosa endovenoso versus sulfato ferroso vía oral en pacientes con hemorragia digestiva aguda no varicial. Entonces, lo que hicieron ellos fue aleatorizar 61 pacientes que al alta tenían menos de 10 gramos por decilitro de hemoglobina a recibir hierro carboximaltosa 1000 miligramos más 500 o 1000 más 1000 de acuerdo a la tabla versus sulfato ferroso 325 miligramos cada 12 horas por 6 semanas. ¿Cuál fue el desenlace primario? Normalización de la hemoglobina. A las 3 semanas, el 86% de los pacientes tratados con hierro endovenoso había normalizado la hemoglobina y solamente el 45% de los pacientes con hierro oral había logrado el mismo objetivo. A las 6 semanas, 100% de eficacia entre los pacientes con hierro endovenoso y solo 60% entre los pacientes que habían recibido hierro oral. La respuesta parcial fue el desenlace secundario, que fíjense ustedes que ya al día 21 todos los pacientes con hierro endovenoso habían subido por lo menos 2 gramos la hemoglobina, mientras que incluso a la 6ª semana, un cuarto de los pacientes que recibieron hierro oral ni siquiera había logrado trepar 2 gramos por ciento la hemoglobina. Esto es la saturación de transferrina. Los autores lo toman como un surrogado de disponibilidad de hierro y se ve mucho mejor con el hierro carboximaltosa. Los eventos adversos fueron menores con hierro carboximaltosa. La adherencia al tratamiento fue significativamente mejor con el hierro carboximaltosa que con el sulfato ferroso.
y algunos de los parámetros de calidad de vida fueron superiores con el hierro carboximaltosa. Entonces, nuestro paciente, vamos a reponerle hierro y llegamos al momento de la transfusión. En este momento, ¿transfundirían al paciente? Los dejo pensar y les cuento que nosotros no transfundimos a este paciente. Era un señor que estaba compensado, que tenía una úlcera que tenía muy poco riesgo de resangrar, se encontraba hemodinámicamente muy bien, se encontraba bien cuidado, entonces no lo transfundimos. Pero quizás nuestra historia podría haber sido distinta. Yo acá les muestro, rapidito para justificar la no transfusión, el manual de uso clínico de la sangre de la OMS, y que esto también está para mirar directamente online o bajárselo a la computadora. En el capítulo 1, uso apropiado de la sangre, punto clave número 1, dice que el uso apropiado de la sangre y productos sanguíneos significa la transfusión de productos sanguíneos seguros para tratar aquellas condiciones que pueden conllevar a morbilidad significativa o mortalidad y que no pueden ser prevenidas o manejadas efectivamente por ningún otro medio. En el apartado 1, punto clave 1, nos dice la OMS no transfunda inútilmente. La única ventaja de la transfusión es mejorar la oxigenación tisular del paciente que lo requiere. Y todo el resto son desventajas. Eventuales reacciones transfusionales, potencial transmisión de agentes infecciosos, sobrecarga de volumen, injuria pulmonar, costos y, hoy por hoy, mucho y muy importante, la disponibilidad. El mismo manual de la OMS dice que el nivel de hemoglobina del paciente es importante para ver cuándo transfundir, pero que no debe ser el único factor y que tenemos que decidir apoyados en los signos, síntomas y morbilidad del paciente. Y yo tomé, como gastroenterólogo, no sé si es el mejor ejemplo para un hematólogo, este paper de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, que nos dice que con menos de 6 deberíamos transfundir, que con menos de 7 probablemente también, que con 7 y 8 la transfusión puede ser apropiada en determinados pacientes. Y ojo que esto es umbrales de transfusión contextualizados. Si un paciente tiene un sangrado cataclísmico, no aplica esto. Si el paciente tiene 8 a 10 gramos de hemoglobina, generalmente no se indica, pero hay algunos pacientes en los que sí. Por ejemplo, un paciente que cursa una isquemia coronaria aguda. Y generalmente, por encima de 10 miligramos por decilitro, la transfusión no está indicada salvo excepciones. Entonces, el umbral de transfusión restrictivo es seguro en la mayoría de las situaciones clínicas y me voy a apoyar en un metaanálisis de Cochrane, donde en distintos estudios de población pediátrica y de adultos, de settings clínicos y quirúrgicos, se observa, comparando la transfusión liberal, es decir, transfundir con 9 o 10 versus la restrictiva, que es transfundir recién cuando la hemoglobina baja a 7 u 8, se observó que si nosotros transfundimos restrictivamente, vamos a transfundir menos y vamos a utilizar menos unidades de glóbulos rojos. Pero todo el resto, mortalidad, infecciones, estadía hospitalaria, eventos cardiológicos, fue igual en ambos grupos. Y en gastro, nosotros tenemos también trabajos al respecto. Y les muestro este metaanálisis del año 2017, estrategia restrictiva versus liberal, en transfusión en el sangrado digestivo. Metaanálisis, casi 2.000 participantes, ¿y qué es lo que se observa? Que si nosotros transfundimos restrictivamente, vamos a usar menos sangre. Bastante fácil de imaginar. Pero si nosotros transfundimos restrictivamente, vamos a mejorar la mortalidad y la tasa de resangrado de nuestros pacientes. Y esto es interesante. Y también es interesante ver que todos los eventos isquémicos fueron iguales en uno y en otro grupo. Por supuesto, esto no está diseñado específicamente para ver qué pasa con un paciente que se está infartando, pero en líneas generales, infarto, ACV y injuria renal fue la misma.
Y estos trabajos están traccionados por 2 artículos que tienen que leer. Uno es el de Villanueva en el Sant Pau de Barcelona, una unidad de sangrado muy importante con muchos pacientes cirróticos. Entonces a ellos les dio, fundamentalmente en los cirróticos Child A y B con hemorragia varicial, que cuando los transfundían se resangraban más y se morían más porque aumentaban la presión portal y volvían a sangrar. Y en este trabajo, que es un trabajo que se llama Trigger, que es un trabajo inglés en hospitales más normales como los nuestros, ellos ven que ahorran sangre y todo el resto de los desenlaces es muy similar. Entonces, nuestro paciente, les decía, hasta este punto, creo que después lo vamos a discutir con los panelistas y con el público, pero a nuestro paciente en este momento le fue bien y de hecho nuestro paciente se comportó así. Pero ¿qué pasaba si nuestro paciente en este momento hacía una angina de pecho? Entonces, en un caso así, probablemente este paciente hubiese sido transfundido y yo quiero agregarles un concepto más. ¿Cómo se transfunde hoy a los pacientes de una unidad en una unidad? Cuando yo hacía guardias en terapia intensiva hace mucho tiempo, alguien tenía menos de 10 de hemoglobina y ya encárguenle 2 unidades. Y esto no funciona más así. Uno debería, si no es un sangrado cataclísmico, uno debería transfundir una unidad, ver cómo está el paciente, ver si se estabiliza y si hace falta pensar en una segunda o una tercera. Y para ir cerrando, no quiero abusar de su paciencia en escuchar esta charla. No voy a hablarles de los tiempos del cólera como haría Gabriel García Márquez, pero sí tengo que hablarles de los tiempos del COVID, que son los tiempos que desafortunadamente estamos viviendo. ¿Qué cambia de todo esto en el medio de la pandemia de coronavirus? Y la infección por COVID no parece aumentar per se la incidencia de sangrado digestivo, ni el hecho de tener un sangrado digestivo aumenta las chances de que nuestros pacientes adquieran la infección. Y es más, lo que nos está pasando es que muchos pacientes con sangrado digestivo, pacientes con melena, pacientes con proctorragia, no están consultando por temor a ir al hospital. Y esto, hasta ahora, no vi ningún caso peligroso, en serio, pero puede resultar peligroso. Hay un hecho dramático que se observa en todo el globo. Empezaron a reportarlo en la China, donde empezó este desastre, y ha llegado ahora a Latinoamérica, cuando en el mundo se observa que ha caído un 80% la donación de sangre. Yo nunca en mi vida, ni de persona ni de médico, he visto tantos artículos y tantas menciones. Esto es un diario que se llama Infobae, reducción dramática de la donación de sangre, Radio Perfil. Esto es un caso personalizado en el Clarín, una chica con un cáncer de ovario que pide a través de esta nota que la gente done sangre porque la precisa. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires alertando en el descenso de la donación. Y yo creo que los médicos, como siempre, tenemos que educar. Los bancos de sangre siguen los lineamientos de los ministerios y por lo general de la OMS. Se realiza estricto control de los antecedentes de los pacientes. Si el paciente viajó hace poco tiempo, ni se lo considera. Se revisa al paciente, si tiene fiebre se lo rebota. La sangre se testea como siempre, no para COVID, porque no se testea, por lo menos en la Argentina, pero para todo el resto sí, y se lleva a cabo vigilancia, es decir, si alguien manifiesta a los días de donar que está teniendo un cuadro clínico compatible, esa sangre puede, o esos productos pueden descartarse. No hay evidencia de transmisión de COVID por productos hemáticos, los virus respiratorios no se transmiten así, y los bancos de sangre son sitios limpios y seguros. La gente que va a donar tiene que saber que no va a entrar a una sala de paciente de COVID, sino que va a entrar a un sitio limpio donde se toman todos los recaudos para que así sea. Y nosotros como médicos tenemos que estimular a los pacientes a donar, no a los pacientes, sino a los sujetos sanos, a donar como siempre lo hacen. En la ciudad donde yo vivo están
tratando de alejar estos temores y están poniendo postas de donación en distintos lugares. Estas son iniciativas, estos son unos jóvenes que junto con el gobierno empezaron en distintos medios, por distintos medios electrónicos, a contar a la gente que podían donar en escuelas, en salones de fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros finalmente, y para terminar, ¿qué más podemos hacer? Nosotros como médicos tenemos que saber que los glóbulos rojos, el plasma, las plaquetas son productos que escasean y que siguen siendo imprescindibles para muchos pacientes. Entonces, no desperdiciemos nosotros recursos escasos, no transfundamos inútilmente. Lo que tenemos que hacer simplemente es ceñirnos a las guías y ser tan restrictivos como las guías nos piden que seamos. Y por último, un pensamiento mío es que si estamos tratando que los pacientes no ocupen inútilmente hospitales, si yo tengo que darle 1000 miligramos de hierro al paciente, prefiero dárselos en una sola infusión y que no tenga que ir 5 veces al hospital de día. Esto ha sido la charla, espero que haya sido clara y espero que haya sido amena, y ahora sí viene la parte más divertida, que es las dudas, las preguntas y las opiniones. Muchas gracias de vuelta por su tiempo. Muchísimas gracias, Pablo, por esta excelente presentación, muy amena y pues muy interesante. Muchas veces vemos pacientes que llegan al servicio de urgencias y tienen pues algún dato de sangrado y tienen anemia, y teóricamente están sangrando de manera aguda, traen 8 de hemoglobina, pero están microcítica hipocrómica. Entonces, no tenemos a veces la costumbre de ver el tamaño de los eritrocitos y es sumamente importante. ¿Qué piensas de eso? Maru, yo te digo, si mañana la gente que está escuchando esta charla llega al hospital, ve a su primer paciente y toma el hemograma en la mano y mira la hemoglobina, pero no solo la hemoglobina, y ve los índices hematimétricos y ya se empieza a dar una idea de la etiología de la anemia, y si además pide una ferritina, yo creo que esta charla ya valió la pena, porque ya están dando el primer paso en comprender a ese paciente. Y muy probablemente, si el paciente llega a lo más pancho con 8 gramos de hemoglobina, como llegó el nuestro, esa hemoglobina se ha instalado lentamente y ha permitido a este paciente adaptarse. En contraste con ello, el otro señor, si bien era más grande, sangró de golpe y el paciente estaba en casa con mareos severos y llegó con melena y el cuadro clínico es otro. Y si bien el paciente que sangró y entró con melena es el más dramático, probablemente sean mucho más frecuentes, como mostraba la guía británica, aquellos que sangran globulito a globulito y encontramos, como vos decís, de lo más tranquilos y con una anemia ya establecida. Yo creo que me estoy volviendo mañosa con el paso de los años y a propósito traje aquí a Adrián Ceballos, que es hematólogo y cualquier cosa extra nos va a aclarar. Adrián, si quieres ver alguna de las preguntas que están haciendo. Me gustaría, antes de empezar con sus preguntas, recordar algo muy interesante, que es la parte de la ferritina, en donde en gran parte de los laboratorios de México ponen el valor normal como 12. Entonces, uno lo ve a veces, está en 15, está en 20 y piensa el paciente no tiene deficiencia de hierro. Que se borren ese número de la mente, o sea, tiene que estar arriba de 30, en mujeres embarazadas idealmente arriba de 60, y en pacientes con enfermedades crónicas arriba de 100. Voy a tomar algunas de las preguntas que las veo más hematológicas. Por ejemplo, Ricardo Amador de Querétaro me pregunta, ¿cuál considera usted el papel del frotis de sangre periférica en el abordaje de estos pacientes? Ya que anemia por deficiencia de hierro puede cursar con leucopenia y trombocitosis. Correcto. El día de lunes vi una paciente que llegó por leucopenia de 3.800, 4.000, con anemia microcítica entre 10 y 11. Ya le pedí su panel completo de hierro y efectivamente tiene una anemia por deficiencia de hierro. Vamos a reponerle el hierro e investigar
que parece que tiene un sangrado gastrointestinal oculto, pero la presencia de leucopenia puede ser por hierro, y la trombocitosis se presenta hasta 25% de los casos, 400, 500, 700 mil plaquetas. En el punto específico del frotis de sangre periférico, normalmente encontramos poiquilocitosis, anisocitosis, células en puro, dianocitos. Es un collage, son normalmente frotis muy feos los que tienen las anemias por deficiencia de hierro. Realmente, como hematólogo, que yo de rutina vaya a revisar los frotis de esos pacientes, no normalmente en el volumen corpuscular medio, en el ancho de distribución de eritrocitos, más la historia clínica de sangrado, me da el diagnóstico, salvo que yo tenga una duda de que haya alguna otra entidad escondida, revisaría el frotis, pero en general lo que le van a describir por los químicos es anisocitosis, poiquilocitosis, microcitosis, más la presencia de células en puro, más dianocitos, incluso pueden poner algunos esquistocitos o eliptocitos en estos casos. Gracias, Adrián. Nos pregunta el doctor Oscar Teramoto de la Ciudad de México. ¿Alguien que tenga anemia con enfermedad celíaca es mixta o es ferropénica? ¿Y cómo tratar? Gracias, Oscar. Muchos saludos desde Buenos Aires. Y sí, la anemia es decir, la enfermedad celíaca muy común en la Argentina, casi 1% de los argentinos son celíacos. La anemia es la manifestación a veces única y la manifestación extraintestinal más frecuente en los pacientes celíacos. Y el paciente celíaco, en realidad, salvo que esté sangrado por algo, no tiene pérdida. El paciente celíaco malabsorbe el hierro y, según algunos estudios, un cierto porcentaje de los pacientes celíacos tendrían como parte del mecanismo de su anemia el mecanismo inflamatorio. Entonces, el celíaco es fundamentalmente un mal absorbedor que puede tener también como conjunto una anemia de los procesos crónicos. Esto, Maru, es importante decirlo. Si nosotros tenemos un paciente celíaco con las vellosidades atrofiadas, le podemos dar al pobre hierro hasta que se muera, que probablemente no lo va a absorber en inicio. Y hay trabajos interesantes, trabajos chiquitos. Hay un doctor que se llama Annibale, que es un italiano que estudia este tema, que agarra un grupo de pacientes, mujeres celíacas recién diagnosticadas, las pone en dieta libre de gluten y no les aporta hierro. Y él observa que a lo largo de un año van recuperando la mayoría sus 12 gramos de hemoglobina para no ser consideradas anémicas, pero incluso 2 años después siguen estando ferropénicas más de la mitad. Entonces, frente a un paciente celíaco con anemia que queremos que se sienta mejor pronto, el hierro endovenoso es la respuesta. Ay, pobrecitas pacientes, espero que no lo repitan y las dejen ahí esperando. Adrián, el doctor José Dugarte hace una pregunta interesante. ¿Cuánto hierro viene en un paquete globular? O sea, eso 200 miligramos. ¿Cuánto? 200 miligramos. O sea, y en parte pues repone un poco de lo que se había perdido, ¿no? De hecho, cada mililitro de sangre que perdemos medio gramo de hierro. O sea, en un sangrado de medio litro perdemos 250 miligramos de hierro. Si tomamos en cuenta que un concentrado eritrocitario, pues eso concentrado y son aproximadamente 200 mililitros, tenemos aproximadamente 200 miligramos de hierro en un paquete globular. Adrián, ¿me dejás meter, gastroenterólogo? Adelante. Un paquete de glóbulos tiene 200 miligramos de hierro. Regla mnemotécnica, lo mismo que una dosis que le damos de hierro sacarato. Los glóbulos rojos son una pésima opción para reponer hierro. Es claro, ¿no es cierto? Tengo que insistir en esto. Los glóbulos rojos los damos en el paciente que pensamos que tiene un déficit de oxigenación tisular. Imaginen a nuestro paciente que precisaba 2 gramos de hierro, 2000 miligramos, si no tenemos hierro, ¿qué le vamos a dar? 10 unidades de glóbulos rojos sedimentados. Yo creo que ese es el concepto. Está bueno lo que dice Adrián.
tiene hierro, pero es una cantidad acotada de hierro. El hierro para reponer nosotros lo tenemos que dar por otro medio que no se llame glóbulo rojo o sangre. ¿Y qué tal agregar vitamina C para que se absorba bien el hierro por vía oral? ¿Es efectivo? Porque además la mitad de estos pacientes están tomando inhibidores de bomba de protones y la otra mitad tiene... ¿Qué opinan de la vitamina C? Adrián, toda tuya. Sí, recordemos que tenemos dos tipos de hierro, el Hem y el no Hem. Y el hierro no Hem es el que está afectado por el ácido ascórbico o con otros ácidos para la absorción. El hierro Hem, pues tiene como, les digo, una entrada VIP, no tiene que pasar por el dimetil transformador de metales. Entonces, en esta parte de utilizar vitamina C para mejorar la absorción, pues podría ayudar, pero recordemos algo, tenemos topada nuestra absorción de hierro a 5 miligramos al día. O sea, yo le dé 1, 5, 10 pastillas de hierro a mi paciente, no van a entrar más de 5 miligramos de hierro al día. ¿Qué vamos a provocar? Recuerden que cada tableta de hierro ferroso, de fumarato, tiene aproximadamente 60, 90, 120 miligramos de hierro elemental, que eso es lo que va a ver el paciente en la taza de baño después de pasarlo por el tracto gastrointestinal, que es lo que va a provocar en pacientes gastroenterológicos mayor molestia gastrointestinal, que va a dar estreñimiento, que va a dar diarrea, que va a dar sabor metálico. Entonces, en esta parte, el compliance o el apego a la terapia de hierro tomado normalmente no es lo ideal. Cuando damos hierro tomado, debemos a los 15 días revisar si el paciente está elevando. Si no está elevando, estamos perdiendo nuestro tiempo en esta parte. Y voy a ligar esta respuesta a varias preguntas del hierro intramuscular. En las guías de hematología, el hierro intramuscular no está ni siquiera como parte de opción. Recordemos que al poner hierro intramuscular, nosotros nos estamos responsabilizando de que si pasa algo, es una reacción anafiláctica, que muchas veces ese hierro lo ponen en casa, es nuestra responsabilidad el haberlo administrado. 1. 2. Muchas de las mujeres con deficiencia, mujeres jóvenes con deficiencia de hierro, les ponemos el hierro intramuscular y por muy bien inyectado que está, queda la mancha por años de la parte de hierro intramuscular. Si yo recuerdo los últimos 7, 10 años, cuántas veces he utilizado hierro intramuscular, han sido 2 o 3 ocasiones muy limitadas por difícil acceso venoso o por excepciones, pero realmente la parte de hierro intramuscular, por lo menos en mi práctica, está prácticamente erradicada. Recuerden que cada ámpula de hierro intramuscular tiene alrededor de 100 miligramos de hierro, entonces para eso tendrían que hacer nuevamente el cálculo, si necesitamos 15 a 20 ámpulas, a ver quién es el valiente que les aguanta 15 a 20 ámpulas de hierro intramuscular. Y aquí, pues, también de acuerdo a otras preguntas, y a mí me impresiona mucho escucharte, Adrián, decir esto que prácticamente no usas el intramuscular, porque pues también nos preguntan de Perú, la doctora Lisette Béjar, pues, o sea, suena una maravilla este hierro intravenoso, pero está caro, no podía ser perfecto. ¿Qué hacer donde no hay los recursos? Allá el hierro carboximaltosa sí es caro, el hierro sacarato no es tan caro, se puede utilizar el hierro sacarato, nada más que recordemos el tiempo hospital, el costo de infusión, el tiempo de traslado hacia el lugar de la infusión. El hierro sacarato se tiene que pasar en 2 a 3 horas, tiene que ser 3 veces a la semana, contra una infusión de hierro carboximaltosa que puede ser en 30 minutos. Obviamente sí es más caro en cuanto a los estudios que han hecho estudios farmacoeconómicos para ver cuál es más barato. Normalmente el hierro carboximaltosa termina siendo más barato que el hierro sacarato. ¿La dosis es igual? Sí es igual, nada más el tiempo de administración y las dosis máximas por día de administración varían entre ellas, como lo explicó muy bien el doctor Luna. Y Pablo, me pregunta el doctor José Dugarte en relación a tus primeras diapositivas, ¿por qué le haces PCR a los pacientes con anemia ferropénica? Yo pido proteína C reactiva, es parte de mi pedido. Mucha gente pide una eritrosedimentación
y en realidad la proteína C reactiva es un marcador de inflamación también en específico, pero mucho responde más rápido, sube más rápido, baja más rápido. Y obviamente en nuestro primer paciente totalmente sano con 6 de ferritina, probablemente no hiciera falta, pero si empezamos a encontrar una ferritina más alta y estamos sospechando ferropenia y estamos sospechando la presencia de un componente inflamatorio, esa PCR nos va a ayudar como reactante de fase aguda. Simplemente por eso. Probablemente si estoy viendo un paciente sano de 18 años, quizás no le pido una PCR, pero ya en edades donde los pacientes empiezan a tener otras condiciones crónicas, es al menos mi costumbre incluir dentro de la rutina el PCR. Yo no sé, Adrián, por ejemplo, si vos la usas o si Maru también, pero a mí me resulta como reactante de fase aguda el más simple de utilizar. Sí, para evaluar sobre todo anemias mixtas, incluso anemias inflamatorias mixtas, en donde también hay ferropenia o solo inflamación, es un marcador muy útil para decidir esta parte junto con la saturación de hierro, como lo comentó previamente. Y Jaime Aguilera de San Luis Potosí nos pregunta si le hiciste parendoscopia al paciente número 1. Sí, acorté el relato. Este paciente se llevó todo el combo. Este paciente tuvo una endoscopía digestiva alta con una erosioncita fúndica muy pequeñita, biopsias gástricas y duodenales normales. Tenía una colonoscopía con intubación de los últimos 10 centímetros de ilion totalmente normal, una endoscopía, una colonoscopía. Y si bien muy probablemente no fuera necesario, porque tenía claramente la ingesta de AINES, este paciente se hizo una videocápsula y lo que mostró la videocápsula fueron numerosas ulceritas de distinto tamaño y forma en todo el trayecto del yeyuno. Así que este paciente sí fue estudiado y no es que asumimos en un paciente de más de 50 años directamente la etiología, sino que ahorré un poco, hice un atajo un poco en el workup diagnóstico para no perder tanto tiempo, pero sí que se quede tranquilo el colega que lo estudiamos como correspondía. Y es una pregunta muy buena, me había olvidado aclararlo. El doctor Johnny de la Ciudad de México nos hace una pregunta muy interesante y muy de acuerdo a la época. Una mujer de 67 años, hipertensa con neumonía típica por SARS-CoV-2 y hemoglobina de 7.8 microcítica hipocrómica con ferritina de más de 1500, sin datos de sangrado evidente. Esta paciente, de acuerdo a todo lo que aprendimos el día de hoy, ¿qué tiene? Esta paciente, a ver, me voy a meter yo primero, no soy internista ni emergentólogo. Y Adrián, prepárate, ¿eh? Esta paciente quizás estaba anémica antes y quizás está internada en terapia intensiva hace 3 semanas y le sacaron sangre 150 veces, la fueron expoliando 3-4 veces por día, gases en sangre, esto, lo otro, y quizás por su infección tiene deprimida la médula, tiene menos eritropoyetina, tiene menos respuesta de la hematopoiesis, pero esta paciente tiene muchas causas para estar anémica sin que necesariamente el COVID mismo la esté anemizando. Y esta, con todas las disculpas del caso, es la opinión de un gastroenterólogo, que no ve una terapia intensiva más que cuando va a visitar a sus pacientes. Adrián, ¿vos qué pensás? Pues mire, en esta parte la ferritina mayor de 1500 obviamente es un marcador de inflamación que es muy característico en la infección por el SARS-CoV-2 que da la enfermedad de COVID. En la parte que la hemoglobina es microcítica hipocrómica, lo más probable es que esta paciente previamente a presentar la infección ya tenía un sangrado gastrointestinal por la edad, tendría que pensar principalmente en sangrado gastrointestinal. Y si no hay datos de sangrado evidente, y aquí me están diciendo que tiene neumonía típica, pienso que la paciente está con leve insuficiencia y con esa ferritina mayor de 1500, incluso mayor insuficiencia respiratoria que es un marcador de mal pronóstico para SARS-CoV-2. Entonces, yo sí la transfundiría. No le pondría hierro endovenoso, que está ligada a otra pregunta que hicieron por allá en cuanto a los factores de coagulación, por 2 situaciones. Una, está descrito que puede dar mayor índice de eventos trombóticos y de la mayor mortalidad del coronavirus es por eventos trombóticos.
Y la otra cosa, el hierro endovenoso no está indicado en pacientes con infecciones con sepsis. Es una contraindicación absoluta en esa parte. Y como estamos considerando que la paciente está con anemia microcítica hipocrómica más una deuda de oxígeno por la neumonía típica, sí le mejoraría la entrega de oxígeno al transfundir a esta paciente. Entonces, en riesgo trombótico y en sepsis, contraindicado hierro intravenoso. Es correcto. Ok. Muy interesante. Y otra pregunta que también es muy interesante, porque es frecuente que veamos a cirróticos con sangrado varicial, pierden cantidades impresionantes de sangre y con poca frecuencia se lo reponemos. Individuo, pregunta Daniel de Ecuador, con sangrado, bueno, perdón, aquí el doctor de Ecuador pregunta sangrado no varicial, que entra con 4 gramos, está taquicárdico, hipotenso. Pregunta que si ahí es 1-1 o mejor nos cargamos la mano transfundiendo más. Maru, ¿puedo ir un poquito a lo que dijiste recién del sangrado varicial? Sí. Lean el trabajo de Cándido Villanueva, el trabajo de Barcelona, en el cual él demuestra en sus pacientes, fundamentalmente los pacientes cirróticos, no los Child C que ya están muy mal, pero en los A y B, que siendo restrictivo en la transfusión, resangran menos y se mueren menos. No así los pacientes que tuvieron un sangrado de una úlcera péptica que ahorra sangre y nada más. Y la otra cosa es que hay muy poca data de dar hierro a los pacientes cirróticos. Y hace poquito, Ceci Kovac me mandó un trabajo español también, es un trabajo pequeño, es un trabajo en el cual se observa que los pacientes que han sangrado por varices y los pacientes cirróticos responden muy bien en cuanto a respuesta de hemoglobina a la administración de hierro endovenoso, que es un tema en el cual hay muy poco escrito. Y ahora la otra pregunta, que es el paciente que llega con 4 gramos de hemoglobina y se lo transfunde de 1 a 1, o espera, esa se la dejo a Adrián, que la va a contestar mejor que yo. En este paciente, sobre todo con la parte de hipotensión que me están comentando, si el paciente llega hipotenso y con desequilibrio hemodinámico, pensaría que tiene un sangrado grave y muy probablemente la manejaría como un sangrado masivo para llegar tan descompensado. Y sí, posiblemente le ponga, yo no me esperaría de 1 en 1, si le pusiera 2 paquetes, tratar de llevar a 6-7 gramos, de acuerdo a investigar la causa, ¿está sangrando, no está sangrando? Si no está sangrando, pues ver cómo está posterior a la transfusión. Si se encuentra la causa, pues tapar el hueco y posteriormente, de acuerdo a su estabilidad hemodinámica, complementar con hierro endovenoso, o si está sangrando, pues continuar las transfusiones de acuerdo al requerimiento. Adrián, ¿me dejás agregar una cosa? Por favor. Es importante, obviamente este paciente que llega muriéndose con 4 gramos de hemoglobina, nadie se va a pensar, ahora le pido una ferritina, pero a ese paciente seguro le sacaron sangre de entrada antes de las transfusiones, y pidan ferritina antes de dar hierro o de transfundir, porque si no después la ferritina les va a dar desmedidamente alta por mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente prolijito que vamos a planear, que tipificamos la hemoglobina, saquemos el dato de ferritina sérica antes de dar hierro, porque después va a quedar por 1 mes, 2 meses la ferritina muy alta y no vamos a saber dónde estábamos parados si no lo hicimos antes. Un pequeño comentario. Obviamente no en el medio del drama del paciente con 4 gramos de hemoglobina que se nos va, pero sí en un paciente con sangrado, esos parámetros básicos mínimos, sacarlos antes de empezar un tratamiento. Excelente. Muchos nos preguntan el seguimiento, ¿cuándo, después de poner el hierro intravenoso, cuándo se miden niveles, cuándo se mide ferritina? En cuanto a la biometría hemática, a los 14 días no tiene ningún caso pedir un nivel de ferritina a los 14 días después del hierro endovenoso. Va a salir altísima, 400, 500. Realmente eso muchas veces no es ferritina, es apoferritina, no saturada. Entonces no tiene mucho caso el pedir la ferritina a los 14 días. Hasta las 6 semanas
como lo pusieron correctamente en alguna de las preguntas, es el momento ideal para pedir la ferritina después de las normalmente 2 aplicaciones o una aplicación de hierro endovenoso que se haya puesto. A mí sí me gusta medir a los 14 días que esté elevando la hemoglobina. Normalmente con hierro carboximaltosa la respuesta es espectacular. He tenido pacientes con sangrado menstrual, pacientes jóvenes o con la presencia de miomatosis y que están con 6-7 gramos de hemoglobina y a la semana ya están listas para histerectomía arriba de 10-11 gramos de hemoglobina, ya para ser histerectomizadas en caso de que se salga la resolución obstétrica. ¿Y qué efectos secundarios más frecuentes has visto con la carboximaltosa? Dolor óseo. Sobre todo los pacientes que están con hierros, con hemoglobinas de 6-7 gramos, es como una médula que está flojeando y le traemos todo lo que necesita para trabajar. Y en ese momento la médula, cuando llega el aporte de hierro de manera brusca, empieza a trabajar bestialmente y los primeros 2-3 días los pacientes se pueden quejar de dolor óseo por la expansión de la masa eritrocitaria en la producción de la hematopoiesis. Entonces, normalmente los prevengo, les aviso, sobre todo los que están bajos. Mencionan algunas otras. Realmente con hierro carboximaltosa, la tasa de reacciones alérgicas es mínima. Si acaso he tenido 3 reacciones en más de 600, 800 infusiones de hierro carboximaltosa y se resuelven hasta mi experiencia bastante fácilmente, en comparación con hierro dextran o con hierro sacarosa, donde hay que premedicar y hay que hacer otras maniobras para disminuir el riesgo de que esto ocurra. Ah, qué interesante, pero digo, no sé si exactamente reacción adversa o ese es el efecto de la producción de la sangre en la médula. Nunca me imaginé que por la expansión súbita tuvieran dolor. Qué interesante. No están los libros, esa es la experiencia del experto. Es fascinante, uno hasta se escucha, quizás escucha la médula trabajando. Sí. Me encantó. Y a ver, esa pregunta es muy interesante porque cada vez vemos más veganos. Jesús Ibarre de Guanajuato nos pregunta, ¿y el aporte de hierro en la nutrición diaria, carnes rojas, de origen vegetal o mixto? ¿Qué tan buenos son los frijolitos para esto, Adrián? En esta parte, Ve la cara del argentino, ve la cara del argentino. La doctora Brax pone una diapositiva que es muy bella para ejemplificar esto. Con 300 gramos de carne roja, de res, de pollo, de huevo, de pescado, normalmente tenemos el aporte de hierro diario. Pero para hacerlo por la vía vegana necesitaremos 5 kilos de espinacas, necesitaríamos 1 kilo de soya. Entonces sí, es importante esta parte de la dieta vegana pura, porque estos pacientes pues, tendrán mucha mayor posibilidad de tener una anemia por deficiencia de hierro. Ok, muy interesante. Jaime Aguilera de San Luis nos pregunta si usas eritropoyetina en algunos casos, además del hierro. Digo, supongo que fuera de la falla renal, ¿verdad? Salvo que el paciente tenga una necesidad, o sea, que esté en ese límite en donde pienso que necesito apurar que suba el hierro, por ejemplo, que vaya a requerir una cirugía pronto, pero en general no los combino salvo que tenga una anemia inflamatoria. Si tengo evidencia de una anemia inflamatoria, entonces sí normalmente lo combino, la eritropoyetina con el hierro endovenoso. Y otro tema muy importante porque, o sea, una de las principales complicaciones a largo plazo de las cirugías bariátricas, la número 1 es la anemia por deficiencia de hierro. Y los pacientes se les olvida, o sea, como que se les olvida que les operaron y de hecho hace ratito me acaba de decir una paciente, no es que mi bypass era en Y, pero era de los que no malabsorben. Y yo, A veces se le olvida a los médicos. También. Uno tiene que pensar una cosa, el paciente obeso está inflamado y un porcentaje muy importante de pacientes que van a cirugía bariátrica llegan a la cirugía anémicos y ferropénicos. Cuando vos haces un bypass gástrico, estás excluyendo el duodeno y el yeyuno, que es donde el hierro se absorbe. Entonces, por más que le des hierro por boca,
va a tener heces negras y se va a sentir mal y se va a algo, pero no va a absorber bien ese hierro. Entonces, en la cirugía bariátrica, la respuesta, en la cirugía bariátrica de bypass, la respuesta es el hierro endovenoso. Yo tengo un caso, a veces cuando presento a mí me gusta mucho tratar de basarme en casos absolutamente ciertos. Y hay una odontóloga que yo conozco de mi hospital que se hizo una cirugía bariátrica con excelente resultado y se fue, como vos decís, dijo, ya está, ahora peso 70 kilos, estoy fantástica, y no fue nunca más. Y se iba anemizando, iba cayendo la hemoglobina, ferritina de 5 o de menos de 5, y empezó a ir a un médico que no tenía ninguna experiencia en este tipo de pacientes. Luego del 5.º curso de hierro, que no subía ni a palos ni la ferritina ni la hemoglobina, por suerte vio a un colega que se le prendió la lamparita y dijo, no, mujer, vos no tenés duodeno y yeyuno para absorber el hierro oral y nunca te va a hacer efecto. Hierro endovenoso, mujer nueva de vuelta. Y no olvidar la vitamina B12. Claro. No, sí, sí, claro. Pues muchísimas preguntas muy interesantes, ya tenemos un buen rato. Afortunadamente nuestros ponentes son muy pacientes y cooperadores, pero yo quisiera hacer la última por el tiempo. Vilma de La Paz dice, ¿qué hacer con pacientes politransfundidos con hemorragia digestiva de causa no determinada, que cada vez que tienen un episodio de hemorragia llegan a 5 de hemoglobina? Bueno, primero poner unas veladoras y luego... Es una paciente que tiene una hemorragia de origen oscuro. Sí. Y sangra hasta 5. Bueno, a ver, primero hay que ver que también estudiada está. Si tiene una muy buena endoscopía alta o 2, si tiene una muy buena colonoscopía, si tiene una muy buena cápsula, asumiendo esto que el sangrado es digestivo y que no tiene otra cosa. Hay causas de sangrado oculto que los gastroenterólogos a veces no le prestan ninguna atención. Por ejemplo, grandes hernias hiatales. Tiene 1, 2, 3, 5 endoscopías altas, 3 colonoscopías, le hacen la cápsula, le siguen haciendo cosas y tiene una hernia hiatal de 8 centímetros y úlceras de Cameron. Entonces, esta es una visión del asunto. Otra visión del asunto es si su paciente no toma antiinflamatorios, por ejemplo, pero para ir a lo concreto, muy probablemente a esta paciente nunca terminen de reponerle los depósitos suficientemente bien para que quede protegida para no anemizarse enseguida. Entonces, si tiene una pérdida oculta, sin melena, sin sangrado, es raro que sea una pérdida en cantidad muy grande. Yo lo que tendería a decirle a la colega de Bolivia es que a esa paciente no es que tiene que llevarla a 12 gramos de hemoglobina, la tiene que llevar a 12 gramos de hemoglobina y a 200 de ferritina y mantenerla con hierro por la vía que fuera para que la ferritina nunca caiga. Espero que Adrián después esté de acuerdo, que no caiga de 100 la ferritina, y si logramos eso, probablemente no se anemice más y quizás no haga falta transfundirla nunca más si la velocidad de pérdida no excede nuestras posibilidades de reposición de hierro. ¿Qué pensás, Adrián? Tengo un par de pacientes con esas características. Como me formé en Monterrey, cariñosamente le decimos, ya le hicieron cabrito, o sea, endoscopía y colonoscopía, ya le hicieron todo y no se le encuentra ningún sitio de sangrado. Entonces, esa paciente lo que hago es estarla con mucha frecuencia pidiéndole ferritina y poniéndole hierro antes de que presente la anemia. Actualmente me acaba de contactar hace poco porque obviamente con la pandemia se le pasó y llegó con 7 gramos de hemoglobina, pero aún así se le puso hierro endovenoso sin necesidad de transfusión. Y esta paciente, desde que usa hierro endovenoso, es una americana que dice, no sé por qué no me ponían esto antes. Siempre vivía con 7 gramos de hemoglobina, con pica, con todas las molestias de la ferropenia. Y desde que, dice, cuando me pusieron el hierro y llegué a 12 gramos de hemoglobina, me acordé que era sentirse bien. Entonces, esa es la otra cosa que quiero que se lleven a casa, que el paciente anémico
está deprimido, está siempre con cansancio, con fatiga y no se acuerdan lo que es sentirse bien. Y cuando se les repone ese hierro, cambia completamente su vida. Para la mujer, el pelo que queda, vuelve a crecer, que se pone sedoso, las uñas, también es mucho para la autoestima muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una sesión en que hemos aprendido muchísimo y esta relación también con otras especialidades, pues es muy rica, ¿verdad? Porque muchas veces solo nos oímos entre nosotros y no escuchamos más opiniones. Pablo, Adrián, muchísimas gracias por estar aquí. Fue una sesión excelente. Un placer enorme y agradezco mucho, mucho la invitación y haber podido estar un rato largo charlando con todos ustedes y Adrián, que yo le dije iba a ser el referí y el que nos iba a salvar de todas estas preguntas, que contestó brillantemente bien, así que muchísimas gracias a todos. Y ya estaremos algún día en México comiendo tacos o en Argentina comiendo churrasco. Muchas gracias a 300 todos. miligramos, ya tenés todo el hierro que precisas. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.